Para continuar con nuestra siguiente ponencia titulada Síndrome de Guillain-Barré como manifestación neurológica antiinmune asociada a COVID-19, invitamos al licenciado Dan Oseas Herrera López, licenciado en fisioterapia con una maestría en gestión de instituciones y centros hospitalarios. Tiene una extensa experiencia clínica en fisioterapia traumatológica y actualmente se capacita en fisioterapia en artes escénicas. Además, es docente de fisioterapia en Unidad Saltillo y youtuber del sitio Fisio en YouTube. Bienvenido, licenciado Dan. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Nada más déjenme revisar que sí se esté viendo en pantalla, por favor. Creo que ahí está, perfecto. Muy bien. Primero, me gustaría comenzar con un saludo para todos, obviamente, y quería decirles la siguiente frase, que es de Marie Curie, que dice: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita ya estamos en una etapa donde ya sabemos por qué sucede el COVID, qué lo causa, qué lo promueve o qué lo ocasiona más bien, y ya debemos de tenerle un poquito menos de miedo, sino más bien comprenderlo, porque es tan importante en relación con las patologías que van a derivar del contagio por COVID. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué es importante el síndrome de Guillain-Barré? Es muy importante porque los síntomas más frecuentes del síndrome de Guillain-Barré son los gastrointestinales y los respiratorios. Principalmente, tanto los gastrointestinales como los respiratorios son importantes porque están asociados a varios factores, como puede ser una mala higiene de lavado de manos, malos hábitos de salud, y otros condicionantes que pudieran condicionar que una persona pudiera llegar a sufrir esta patología. Entonces, ¿qué relación tiene con COVID? Bueno, que el síndrome de Guillain-Barré se puede llegar a confundir con COVID, por eso es tan importante. Entonces, vamos a ver los patógenos asociados al síndrome de Guillain-Barré. Vamos a tener al Campylobacter jejuni, vamos a tener al citomegalovirus, vamos a tener al virus Epstein, vamos a tener a la influenza tipo A, posteriormente vamos a tener al Mycoplasma pneumoniae, a la Haemophilus influenzae, a la hepatitis A, E, B y E, al enterovirus y al virus Zika. Muy bien, una vez que identificamos todos estos patógenos, es importante señalar que todos estos patógenos pudieran llegar a afectar al sistema digestivo y al sistema pulmonar. Entonces, lo que va a pasar con estos patógenos es que una vez presentados como tal dentro del cuerpo humano, van a ocasionar una infección. Esa infección va a ocasionar alteraciones de la movilidad. Esas alteraciones de la movilidad lo que van a ocasionar es que el paciente tenga alteración del movimiento. ¿Y por qué es tan importante estos patógenos? Van a ser importantes porque van a tener una relación actualmente con el síndrome de Guillain-Barré y en especial, como es el tema del día de hoy, el COVID puede llegar a presentar una relación directa con el síndrome de Guillain-Barré porque va a ser un patógeno asociado, ¿sí? Entonces, ¿qué patógenos del coronavirus tenemos asociados al síndrome de Guillain-Barré? Tenemos el MERS-CoV-2 y el SARS-CoV-2. Vamos a tener que el síndrome de Guillain-Barré constituye la primera enfermedad neurológica autoinmune desencadenada por el reciente SARS-CoV-2. Entonces, dentro de los coronavirus que tenemos al MERS-CoV-2 y al SARS-CoV-2, que es el causante de COVID, vamos a tener a estos patógenos que también pueden llegar a ocasionar la patología del síndrome de Guillain-Barré. Por eso en el primer enunciado viene: el síndrome de Guillain-Barré constituye la primera enfermedad neurológica autoinmune desencadenada por el reciente SARS-CoV-2. Una vez dicho esto, es importante señalar que cualquier persona que curse con una enfermedad paralítica, es decir, parálisis en cualquiera de sus extremidades, encefalitis o miositis, puede representar una manifestación de COVID, inclusive aunque no tenga sintomatología sistémica, ¿sí? Entonces, en conclusión de esta introducción, debemos de valorar lo siguiente. Lo importante de esto es reconocer la importancia del diagnóstico clínico, médico y de fisioterapia. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco la importancia de esto, el día de mañana que llegue un paciente con este tipo de patologías, puede llegarlo a confundir con COVID, puede llegar a confundirlo con encefalitis, miositis y otro tipo de patologías que vamos a estar viendo más adelante, las cuales pueden ser, si no son diagnosticadas a tiempo, pueden llegar a poner en peligro la vida del paciente. Pongo un siguiente caso. En algún momento de la pandemia,
se llegó a especular que no eran importantes las pruebas de laboratorio para poder diagnosticar COVID o que no era necesario poder valorar, hacerle pruebas de diagnóstico a toda la población. Sí, de cierta manera esto es importante porque pues cuestionaba un recurso económico. Más sin embargo, en la actualidad sí es importante diagnosticar al paciente si tiene COVID o no tiene COVID. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades parecidas a COVID que si no son diagnosticadas a tiempo, con la misma sintomatología y signos clínicos muy parecidos, que si no son diagnosticados a tiempo, pudieran poner en peligro la vida del paciente. Entre esas enfermedades se incluye el síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Si el síndrome de Guillain-Barré no es diagnosticado a tiempo, tanto de manera médica como el tratamiento de fisioterapia no es aplicado de manera oportuna, lo que va a condicionar es que el paciente vaya a perder calidad de vida, que pueda quedar con una discapacidad, tanto en las dos patologías, y que pueda llegar a un estado donde lamentablemente el paciente fallezca. Entonces, por eso es tan importante que el paciente sea diagnosticado a tiempo. Muy bien. Primero, recordatorio rápido, vamos a tener la división del sistema nervioso central, que viene siendo cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo y la médula espinal. Son bastante básicos y posteriormente tendríamos la división del sistema nervioso periférico. ¿Para qué va a servir el sistema nervioso periférico? Bueno, va a ser el que le va a dar estímulos a todas las partes distales de mi cuerpo, como viene siendo las manos, las piernas, etc. Posteriormente, lo que va a pasar con el paciente, o lo que pudiera llegar a pasar con el paciente, es que si tiene afección del sistema nervioso periférico, esto podría ocasionar una limitación tanto de la sensibilidad o alteración de la sensibilidad como del movimiento. ¿Esto por qué es importante? Porque si el paciente tiene alteración del sistema nervioso periférico, va a tener datos clínicos que nos puedan arrojar que la persona tiene alteración como tal, como puede ser hiporreflexia o arreflexia. Muy bien, entonces, vamos a valorar lo siguiente. Primero, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es una neuritis autoinmune inflamatoria aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que es una patología que condiciona que una persona pueda tener alteración del sistema inmune. Neuritis se refiere al sistema neurológico, inflamación, autoinmune, que quiere decir una enfermedad que ataca al propio organismo, inflamatoria aguda. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un lapso corto del tiempo donde se va a empezar a manifestar. Lo que va a ocasionar es que tengamos varias variantes del síndrome de Guillain-Barré, como puede ser la polineuropatía, que es la más común, 90% de los casos, o podamos tener una neuropatía axonal, que esta va a depender de las respuestas de las células T, que va condicionado por el sistema autoinmune. Una vez dicho esto, vamos a explicarlo un poquito de manera más relajada. Cuando tengo una polineuropatía desmielinizante, a la parte que va a afectar es a las bandas de mielina, ¿sí? Que vendría siendo lo que ustedes ven marcado de la derecha con flechas rojas. En cambio, cuando tengo un daño axonal, lo que voy a estar dañando, lo que se va a estar afectando va a ser los axones de la neurona como tal. Entonces, esto es más grave porque la recuperación puede llegar a ser puede llegar a que no haya una recuperación total o parcial, o puede que la recuperación vaya a ser muy lenta. Esto va a depender de varias cosas que hay que valorar posteriormente. Entonces, tenemos varios subtipos de síndrome de Guillain-Barré. Principalmente vamos a tener 5. Los que les mencioné anteriormente, que era el daño a las bandas de mielina, sería PDIA. Posteriormente tendríamos el NAMA, que vendría siendo un daño axonal, que es otra parte de la neurona como tal, y posteriormente tendríamos el VBCB, que vendría siendo uno de los que también tenemos que valorar o tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la debilidad marcada de los músculos orofaringios, faciales y del cuello y de los hombros puede ocasionar que la persona pueda tener problemas para la deglución o para la inspiración o expiración. Esto pudiera llegar a confundirse con una disnea asociada a COVID, cuando lo que el paciente puede tener puede ser un síndrome de Guillain-Barré asociado pues al contagio de alguno de los patógenos que les mencioné anteriormente. Entonces, es importante señalar que en Estados Unidos el síndrome de Guillain-Barré representa la causa más frecuente de parálisis flácida aguda y subaguda. Su incidencia anual está entre los 0.38 a 2.66 por cada 100,000 personas al año. Nuevamente, es una patología bastante frecuente que a día de hoy es importante considerar si está asociada a COVID
o si está asociado a cualquiera de los patógenos que les mencioné al principio. Características clínicas del síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es lo que vamos a tener? Primero, muy importante, la parte de un mal control motor. ¿Por qué? Porque es una poliradiculoneuropatía. ¿Qué quiere decir? Poli significa varias partes. En este caso, va a haber variación, es decir, varias partes del sistema nervioso van a estar afectadas o varios conductos o trayectos nerviosos pueden llegar a estar afectados. Y neuropatía significa una patología del sistema nervioso. Vamos a tener un daño motor como tanto sensitivo. ¿Qué quiere decir? El paciente no solamente va a tener alteración del movimiento, sino también va a tener alteración de la sensibilidad y también va a tener alteración de los reflejos. Desmielinizante, ¿por qué se llama así? Porque va a afectar a las bandas de mielina. Entonces, si yo tengo un daño en las bandas de mielina, va a haber una mala conducción nerviosa y eso va a ocasionar que el paciente pues tenga alteración de los movimientos. ¿Cómo se va a ver? Como se los había mencionado, puede haber tanto daño de la mielina como daño de los axones, dependiendo de la característica clínica del síndrome de Guillain-Barré o del tipo de síndrome de Guillain-Barré que esté presentando el paciente. Lo otro importante es que va a ser una patología aguda y también inmune. ¿Qué quiere decir? Aguda se refiere a un periodo corto de tiempo e inmune se refiere a que el propio cuerpo va a atacar a lo que viene siendo las células. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que pues lamentablemente la persona, su propio cuerpo empieza no solamente a afectar al sistema nervioso, sino también puede llegar a afectar a otras partes del cuerpo y otros órganos principalmente. Entonces, pregunta, ¿cuál es el diagnóstico diferencial para el síndrome de Guillain-Barré? Es decir, ¿cómo yo voy a diferenciar si el paciente tiene realmente síndrome de Guillain-Barré o tiene otro tipo de patología? Bueno, primero hay que señalar que va a haber varios diagnósticos en el síndrome de Guillain-Barré, es decir, tengo que valorar varias estructuras como puede ser la intracraneal, la médula espinal, las células del asta anterior, las raíces nerviosas, tanto espinales, raíces nerviosas espinales, perdón, los nervios periféricos, las uniones neuromusculares y la parte muscular. ¿Qué quiere decir? El día de mañana que venga un paciente con alteración del movimiento, puede tener desde parálisis cerebral, puede tener alguna lesión medular, puede tener un daño a nivel craneal, puede tener un daño muscular, por ejemplo, que traiga una contusión y eso esté ocasionando alteración del movimiento, etc. Lo que yo tengo que hacer entonces es diagnosticar cada una de estas estructuras, obviamente mediante la anamnesis y la estructura física, para poder detectar si el paciente tiene alguna de estas patologías y poder diferenciar si el paciente tiene COVID, síndrome de Guillain-Barré o alguna de las enfermedades que les voy a mencionar a continuación. Vámonos con la parte del cráneo y el doble espinal, que vendría siendo de arriba para abajo. Una patología que pudiera llegar a confundirse con síndrome de Guillain-Barré, pues tendríamos la meningitis. Si una persona tiene meningitis como tal, puede llegar a ser una urgencia médica y es importante diagnosticarla rápida porque mientras más haya aumento de esta parte craneal, de las meninges como tal, el paciente puede llegar a tener limitaciones del movimiento y eventualmente puede ocasionarse un daño irreversible. Entonces, la meningitis, importante diagnosticarla. Otra patología que puede llegar a confundirse con síndrome de Guillain-Barré, la carcinomatosis o la linfomatosis, que están asociados a procesos cancerígenos. Es por eso que es tan importante preguntarle al paciente sus antecedentes, tanto personales como no personales patológicos como no patológicos y heredofamiliares para poder diagnosticar qué es lo que pudiera llegar a tener el paciente. Compresión de la médula espinal, como puede ser, por ejemplo, una hernia discal, puede estar ocasionando alteración de una extremidad del cuerpo. O puede, no solamente del movimiento, sino también puede ocasionar alteración de la sensibilidad, encefalitis y mielitis transversa. Esas serían las patologías de la parte intracraneal. Vámonos con las células del asta anterior. Una patología bastante común, la poliomielitis. Afortunadamente, en muchas partes del mundo ya está de cierta manera erradicada gracias a la vacunación, pero eso no significa que el día de mañana no pueda llegar un paciente con poliomielitis. Va a ser muy poco infrecuente, va a ser muy infrecuente más bien, pero sí pudiera llegar a pasar. Otra enfermedad que sí pudiera llegar a ser un poco más frecuente, el virus del Nilo occidental. Para yo poder diagnosticar todas estas patologías y no confundir el movimiento alterado que tiene el paciente con otras patologías, es importante que yo las conozca. Raíces nerviosas y espinales. Muy bien. Vamos a tener que el paciente pueda tener una compresión
por ejemplo, una hernia discal, una protusión discal, etc. O propiamente por daño del disco vertebral, o puede tener una compresión o una afectación de las raíces nerviosas por la compresión de un tumor o una masa cancerígena. Entonces, vamos a tener también que un virus como tal, como el citomegalovirus, puede ocasionar daños a las raíces nerviosas y esto va a ocasionar que se dañen las bandas de mielina y los axones, ocasionando que la persona tenga alteración del movimiento. Otra patología, el CIP, la polineuropatía desmielinizante idiopática crónica, la cual también es bastante frecuente y hay que considerarla al momento de diagnosticar a un paciente con alteración del movimiento. Nervios periféricos, como puede ser el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio radial. Se lo señalo, ¿por qué? Porque en este caso el síndrome de Guillain-Barré generalmente va a empezar con debilidad de las piernas o alteración del movimiento de las piernas o movimientos alterados en las piernas. Y es importante también valorar que también puede comenzar o parte de cuando el síndrome de Guillain-Barré avanza, va a lograr una afección de lo que vienen siendo las extremidades superiores. Entonces, si yo ya sé que puede haber alteración de esta parte, es importante considerar los nervios que le dan inervación nerviosa a estas partes. Neuropatía inducida por fármacos. Si una persona consume demasiados fármacos, puede tener alteración del movimiento. Porfiria intermitente aguda, polineuropatía del paciente crítico, neuropatía vasculítica, difteria. La difteria es la formación de una masa ósea, una masa patológica a nivel de la cavidad bucal, y es importante diagnosticar también la boca para poder comprobar si el paciente no tiene un proceso infeccioso que esté ocasionando una enfermedad autoinmune. Deficiencia de la vitamina B1, intoxicación por metales pesados. Aquí por eso es importante cada que diagnosticamos al paciente preguntarle cuál es su ocupación. Parálisis por picadura de garrapatas. Lo vimos anteriormente que los coronavirus estaban asociados a la manifestación clínica del síndrome de Guillain-Barré y esto puede ser por la ingesta de ciertos alimentos, por los malos hábitos de salud, por el mal lavado de higiene de manos, por la saliva y por otros factores, pero también el hecho de tener animales que no estén vacunados dentro de casa o que no tengan las medidas de higiene adecuadas también pueden condicionar a que una persona lamentablemente sufra una patología en la cual pueda llegar a tener afección de la movilidad por una zoonosis. Alteraciones metabólicas. Vamos a tener la hipocalemia, hiposfosfatemia, hipermagnesemia o la hipoglucemia. Todas estas pueden presentar alteración de los nervios periféricos, una patología bastante frecuente. Por ejemplo, el pie diabético, el paciente empieza a presentar alteraciones de la sensibilidad. Y eventualmente, si progresa, puede llegar a presentar alteración del movimiento, asociada a otros factores como son los vasculares. Entonces, siempre es importante el diagnóstico. Otro diagnóstico diferencial para poder determinar si el paciente pudiera llegar a tener síndrome de Guillain-Barré o otra patología sería la miastenia gravis, el botulismo o la intoxicación por organofosfarados. Nuevamente, importante saber en qué trabaja el paciente o qué hace o no hace. La parte muscular, que va a ser de las patologías más comunes que como nosotros como fisioterapeutas atendamos el día de mañana, es importante saber qué patologías musculares a nivel hay para poder detectarlas y saber si mi paciente tiene una lesión muscular que esté ocasionando alteración del movimiento o ya tiene una enfermedad autoinmune, la cual vaya a tener un abordaje de fisioterapia y médico completamente diferente. A nivel muscular vamos a tener la polineuromiopatía del paciente crítico, la poliomiositis, la dermatomiositis y la rhabdomyolisis aguda. Son nombres complicados, pero todas estas patologías afectan al sistema muscular. Entonces, la parte de los estudios de laboratorio, estudios de imagen, son muy importantes aquí. Me voy a meter un poquito a la rhabdomyolisis, que es una patología que va a afectar al sistema urinario y a los riñones. Entonces, una vez que tenemos esta patología y le hacemos el examen, la historia clínica, al paciente y le preguntamos sobre sus antecedentes, el paciente ya al momento de hacerle la anamnesis nos puede dar indicativo de que realmente pueda tener esta patología y no la que sospechamos en un principio. Por eso es tan importante la anamnesis, para poder diagnosticar si el paciente realmente tiene esta enfermedad o tiene otras patologías o tiene varias patologías en conjunto. Entonces, en pacientes con sospecha de síndrome de Guillain-Barré, ¿cuáles son los criterios válidos para el diagnóstico?
Bueno, vamos a tener lo siguiente. Características que yo tengo que buscar una vez veo a una persona con problemas motores, como lo que ustedes ven ahí en la imagen, en el GIF. Tiene que tener debilidad motora progresiva de más de un miembro. En algunos casos, inicia solamente en las piernas. Una característica clínica muy importante del síndrome de Guillain-Barré es que comience en las piernas y que sea de forma simétrica, que quiere decir que las dos piernas comiencen con alteración. Es decir, la persona no va a poder controlar las dos piernas. La otra parte importante es la reflexia o la hiporreflexia, que quiere decir, yo saco mi martillo neurológico, valoro, por ejemplo, el reflejo rotuliano, y el paciente o no va a tener reflejo o va a tener el reflejo completamente disminuido más bien. Características que apoyan fuertemente el diagnóstico, que la progresión de los síntomas a lo largo de días hasta 4 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ha ido empeorando conforme van avanzando las semanas. Más adelante vamos a ver la escala de valoración de Hughes, pero cuando una persona ya no puede ni siquiera ponerse de pie o correr, ya es un indicativo de que la persona ya está cursando por algo bastante grave y que es importante diagnosticar por qué la persona fue perdiendo capacidad funcional. Siguiente parte, compromiso de los nervios craneales, específicamente la debilidad bilateral de los músculos faciales. Y quiere decir, el paciente pudiera llegar inclusive a ser confundido con una parálisis cerebral, que a parálisis cerebral o parálisis facial. Entonces, es importante considerar esto porque si no lo sabemos identificar, lo podemos llegar a confundir con otra patología, y la importancia aquí, tanto del COVID como del síndrome de Guillain-Barré, es saber diagnosticarlo para poderle dar tratamiento oportuno. ¿Por qué? Si yo no le doy tratamiento oportuno al paciente con síndrome de Guillain-Barré o COVID, el paciente va a tener una probabilidad alta de quedar con alguna discapacidad o secuela bastante grave. Muy bien. Siguiente punto, el aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo y características que puedan poner en duda el diagnóstico, una debilidad asimétrica, que era lo que les comentaba. Generalmente, todos los tipos de síndrome de Guillain-Barré van a tener esta característica, en su mayoría, que la debilidad va a ser simétrica. Quiere decir, empezar en las dos piernas o en las dos manos. Entonces, pregunta, ¿cuál es la progresión del síndrome de Guillain-Barré? Bueno, vamos a tener la siguiente progresión. Vamos a tener un proceso infeccioso, que es el que ustedes ven primero, donde va a ser corto, generalmente entre las 4 semanas o a 3 semanas, va a depender del paciente, y posteriormente va a empezar a haber una reacción autoinmune, donde el cuerpo va a empezar a atacar pues va a tratar de combatir la enfermedad, pero esto va a traer como consecuencia de que el propio cuerpo, al tratar de combatir la enfermedad, va a ocasionar daño también de las células buenas, por así decirlo. Entonces, al tener una enfermedad autoinmune, va a haber un proceso de progresión de la enfermedad y va a haber un proceso donde la enfermedad va a tener una meseta. Va a haber un daño máximo y a partir de ahí va a comenzar el descenso de la enfermedad. Aquí, ¿qué es lo importante? Que ese daño máximo va a tener un periodo bastante largo, que van a ser de entre semanas a meses, e inclusive puede llegar a años. Entonces, durante el periodo de meseta, ahí entra toda la parte de fisioterapia, donde nosotros debemos de darle tratamiento al paciente para evitar, por ejemplo, úlceras por presión, como ahorita lo comentaba el licenciado Oscar, lo que viene siendo la debilidad adquirida en unidades de cuidados intensivos, el de UCI. La fase de recuperación posteriormente es cuando el paciente ya empieza a recuperar la movilidad y la fuerza y la capacidad de moverse, y posteriormente vamos a tener la parte de recuperación en algunos casos. ¿Por qué? Porque la recuperación puede ser tanto parcial como total, dependiendo de qué tan grave haya sido la severidad o el daño que haya provocado la enfermedad. Importante aquí, en pacientes COVID y en pacientes con síndrome de Guillain-Barré va a depender de todo lo que tuvieran como tratamiento previo, y si el tratamiento previo fue a tiempo, para poder determinar el tipo de secuelas que pudieran llegar a tener. Entonces, si el paciente duró mucho tiempo en cama sintiéndose mal con cuadro grave de COVID y terminó yendo al hospital ya cuando necesitaba una ventilación mecánica, las secuelas que pudiera llegar a tener son bastante graves. Lo mismo con síndrome de Guillain-Barré. Si el paciente no fue a tiempo al hospital para recibir la atención necesaria, las secuelas de igual manera van a ser bastante graves.
¿Qué otra cosa hay que diagnosticar o valorar al momento de valorar la progresión del síndrome de Guillain-Barré? Principalmente dos banderas, tanto las banderas rojas como las banderas negras. ¿Por qué? En banderas rojas vamos a tener que el paciente pues tenga una patología grave por diversos factores, como los que comentaba anteriormente. Pero en banderas negras vamos a tener los obstáculos del sistema o del contexto. Por ejemplo, si ahorita a alguno de ustedes les diera síndrome de Guillain-Barré, primero tendrían que diagnosticarlo, tendrían que valorarlo y dentro de esa valoración podrían encontrar los siguientes obstáculos, como por ejemplo, que alguno de ustedes, por ejemplo, no pudiera tener acceso a un seguro social o, por ejemplo, que no hubiera el equipo necesario para darle tratamiento al síndrome de Guillain-Barré o que no hubiera el medicamento adecuado o que no existieran las medidas adecuadas para poderles dar una rehabilitación tanto médica como de otras áreas del... Entonces, todas esas banderas negras van a predisponer a que una persona, pues lamentablemente, pueda desarrollar secuelas más graves. Entonces, una vez que ya tenemos al paciente diagnosticado tanto de COVID como de síndrome de Guillain-Barré, es importante considerar qué escalas de funcionalidad tenemos que aplicar para poder tratar a estos pacientes. En este caso aplica para ambas patologías y es muy importante considerarlas porque las dos patologías pudieran llegar a tener cuadros clínicos muy similares y ambas patologías, independientemente de que una vaya a afectar más al sistema pulmonar y otra vaya a afectar al sistema nervioso, ambas pueden ocasionar alteración de la vida del paciente en sus actividades básicas de la vida diaria. Vamos a comenzar primero con la que se utiliza más para el síndrome de Guillain-Barré, la escala de Hughes, que era la que les comentaba. Es una escala funcional que valora la gravedad clínica del usuario, es decir, qué tan grave está clínicamente. Primer grado, el paciente está sano. Séptimo grado, el paciente está muerto. Entonces, una vez que ya identificamos lo peor y lo peor, ¿cuándo es cuando el paciente va a ir a consulta? Bueno, el paciente generalmente va a ir a consulta cuando esté en un grado 3, que viene siendo cuando el paciente empieza a notar que ha perdido fuerza en sus piernas y que ya no es capaz de correr. Es decir, llega a consulta y te dice, ¿sabes qué? Ya no tengo la posibilidad de correr o he sentido que mis piernas están muy débiles y no puedo controlar correctamente mis movimientos. Ahí, si el paciente, por ejemplo, sufrió una caída, pues podríamos pensar de otra patología, como por ejemplo una fractura, una fisura, etc. Pero si el paciente no sufrió ninguna caída y por el contrario ha tenido síntomas de diarrea, síntomas gastrointestinales, para no decírselos todos, o síntomas respiratorios, ahí debemos de sospechar que el paciente puede tener, por ejemplo, COVID o puede tener síndrome de Guillain-Barré o cualquiera de las enfermedades que les mencioné anteriormente. Entonces, es muy importante saber diagnosticar esto para poder detectar si el paciente pudiera o no llegar a tener la enfermedad. Ahora, una vez que el paciente tiene este progreso normal del síndrome de Guillain-Barré, que es decir, la enfermedad se va agravando, como lo vimos en la tabla de progresión del síndrome, lo que vamos a tener es que eventualmente el paciente, si la enfermedad no es tratada a tiempo, va a caer en un estado 6. ¿Qué quiere decir? Requiere ventilación asistida la mayor parte del día. Una vez que el paciente ya está en una etapa de unidad de cuidados intensivos, va a pasar lo siguiente. Hay que aplicar más valoraciones, aparte del tratamiento que le van a poner dentro de las unidades de cuidados intensivos. Hay que diagnosticar la debilidad muscular adquirida en UCI, que viene siendo el DAUSI, lo que les mencionaba el licenciado Oscar en su clase. ¿Cómo se va a valorar? Bueno, vamos a tener la evaluación CPACS, que nos puede ayudar bastante, aparte de otras valoraciones. Les pongo la CPACS porque es la más comprensible de primera instancia y la que no solamente nos va a ayudar a valorar la capacidad respiratoria, sino también la fuerza de prensión palmar, la habilidad del paciente de ponerse de pie, mantenerse de pie y sentarse. Entonces, ya tengo a mi paciente en unidad de cuidados intensivos, ya tuvo habilidad muscular, lo que yo tengo que hacer es valorarlo. ¿De cuánto? Del 0 al 5 para poder tener como una escala de valoración en la cual me indique qué es lo que tengo que yo trabajar con él, si tengo que enfocarme más en la etapa respiratoria, en la parte muscular o en la parte de transferencias. Por ejemplo, ahí ustedes tienen en pantalla algo que se dice transferencia cama-silla o silla-cama, porque también puede ser al revés. Si el paciente no tiene la posibilidad de hacer esto, ¿de qué nos habla? Bueno, nos habla de que posiblemente tenga debilidad tanto a nivel abdominal, de los músculos que hagan estabilización de la columna, de la imposibilidad de o alteración, por ejemplo, de la fuerza
a nivel de sus manos, etc. Ahora, les pongo en pantalla el ejemplo de la izquierda porque, por ejemplo, si mi paciente, ven que dice arriba grip stretch, que viene siendo la presión palmar, si mi paciente no puede sostener o no tiene no tiene la fuerza suficiente para poder hacer una presión palmar correcta, yo no le puedo decir al paciente, ¿sabes qué? Usa un andador, porque ¿qué es lo que va a pasar? El paciente se puede llegar a caer. Entonces, lo mismo pasa con todas las partes que ven en pantalla. Si el paciente no puede hacer algo, hay que adaptar sus traslados, hay que adaptar sus actividades, porque si no, eventualmente la parte de fisioterapia lo puede poner en riesgo y la parte de los tratamientos también lo pueden poner en riesgo. ¿Qué diagnósticos hay que hacer con estos pacientes y con el paciente con COVID también? Un diagnóstico etiológico, que viene siendo cómo empezó la enfermedad, un diagnóstico nosológico, que quiere decir ponerle nombre a las enfermedades que pudiera llegar a tener el paciente, diagnóstico anatomofuncional, que viene siendo cómo están las funciones de su cuerpo. Por ejemplo, el paciente no puede hacer tal cosa, el paciente sí tiene tal patología en tal zona. Todo esto referente a la función de los órganos y los aparatos y los sistemas, ¿sí? Diagnóstico diferencial, todo lo que les mencioné al principio de saber diferenciar qué patologías pueden estar asociadas, pueden estar en conjunto o puedan ser un diagnóstico que nos puede arrojar que el paciente no tiene tal cosa, sino que tiene otra enfermedad. Diagnóstico funcional, aquí me voy a pausar tantito. Diagnóstico diferencial. Hay muchas patologías que también se pudieran llegar a confundir con COVID, entonces también es importante hacer un diagnóstico siempre de lo que tiene el paciente. Diagnóstico funcional. En este caso vamos a valorar las funciones del cuerpo que se hacen mediante las escalas de valoración que, por ejemplo, les comenté al principio, ahorita que les comentaba sobre la escala de Hughes. Y diagnóstico de fisioterapia, que viene siendo toda la valoración de todo en su conjunto de los pasos pasados. ¿Para qué? Para yo poder determinar qué habilidades necesita el paciente recuperar, qué movimientos necesita recuperar y en torno a eso darle un tratamiento de fisioterapia. Ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré mi paciente va a necesitar tener un control de su sistema autoinmune para que no se siga provocando más daño. Entonces, ese sería el diagnóstico médico. En fisioterapia, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un paciente que va a tener la imposibilidad de tener movimientos o la limitación de tener movimientos no controlados propiamente por él mismo o alteración del movimiento. Entonces, mi labor como fisioterapeuta es ayudarle a controlar esos movimientos que tienen alterados, ayudarle a mejorar su fuerza para que pueda hacerlo de una mejor manera, evitar la atrofia muscular, evitar las complicaciones que puedan llegarse a generar por la enfermedad, y de esta manera yo ya puedo darle un tratamiento de fisioterapia. Es decir, yo no le voy a dar medicamento al paciente, lo que voy a hacer es ayudarle a mejorar su movimiento. Otros diagnósticos por los estudios de imagen en laboratorio y el plan de tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque este tipo de patologías, tanto el síndrome de Guillain-Barré como el COVID, no se trata solamente con fisioterapia respiratoria, sino que se tratan en conjunto con medicina, con nutrición, con psicología y otras ramas de la salud, porque el tratamiento siempre tiene que ser multidisciplinario. Y la única manera de llegar a dichos objetivos es cuestionando todo durante la anamnesis y la evaluación clínica. Siguiente valoración que tenemos que hacer como fisioterapeutas, la escala de Daniels. Es la escala utilizada para valorar la fuerza de los músculos del cuerpo humano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo llego con el paciente, noto que posiblemente vaya a tener debilidad de los flexores de la mano, debilidad de los extensores de la mano, debilidad en los músculos encargados de la plantiflexión del tobillo, etc. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que valorar o por grupo muscular o por músculos en específicos encargados de la acción muscular de algún movimiento. Entonces, del movimiento relacionado con un músculo. Yo tengo que aplicar la escala de Daniels acorde a qué quiero valorar. Si yo quiero, por ejemplo, valorar la flexión de codo, valoro la flexión de codo. Si yo quiero valorar un músculo en específico encargado de la flexión de codo, hay que valorarlo. ¿Para qué? Para yo tener un indicativo de en qué etapa está el paciente. Si el paciente está realmente recuperando fuerza o está siguiendo este proceso de seguir con la enfermedad, la progresión de la enfermedad, y por el contrario, sigue perdiendo fuerza. En el caso del COVID, vamos a tener que el paciente pudiera llegar a tener pérdida de la fuerza por un mal manejo o por las complicaciones pulmonares.
en el caso del síndrome de Guillain-Barré, el paciente puede llegar a tener pérdida de la fuerza o debilidad adquirida dentro de la unidad de cuidados intensivos, tanto por la enfermedad, por la progresión de la enfermedad, pero también por un mal manejo como tal, o por un tratamiento que no fue realizado a tiempo. Entonces, la escala de Daniels nos va a servir para valorar cada uno de los músculos y ver en qué etapa están. Y, por ejemplo, si tengo un paciente en el cual está en un grado 2, lo lógico sería que con el tratamiento de fisioterapia pudiera llegar a un grado 3 y eventualmente un grado 5 en relación a las posibilidades anatomofuncionales que pudiera llegar a tener el paciente y las posibilidades clínicas que pudiera llegar a tener. Evaluación de PRE. Bueno, es una evaluación utilizada para valorar la funcionalidad del codo y mano, y en este caso la ponemos para el síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque va a valorar todos los movimientos de la mano. ¿Qué quiere decir? Todos los movimientos de la mano y del codo. Como pueden ser actividades, por ejemplo, cargar un objeto, usar un teléfono, atarse un zapato, que son actividades muy específicas que nos ayudan a que el paciente sea consciente de qué puede hacer y qué no puede hacer, que es muy diferente, por ejemplo, a un examen coniométrico. En un examen coniométrico ciertamente vamos a valorar, por ejemplo, la supinación, la pronación, la flexión de codo, la extensión de codo, y eso es completamente viable, es correcto. Más sin embargo, el paciente se puede quedar con la idea de que le faltan tantos grados de movimiento, o se puede quedar con la idea de que tiene dificultad para una actividad. Entonces, mi recomendación es que apliquen las dos, que quiere decir, tienen tantas limitaciones en el movimiento y tiene limitación para una actividad. ¿Por qué? Porque el paciente va a ser más fácil que recuerde que tiene limitación para un movimiento a que recuerde cuántos grados de movimiento le faltan. También esto es importante porque dentro de la terapia ocupacional que le podíamos llegar a poner a un paciente con estas patologías, independientemente de cuál sea la patología, yo, por ejemplo, le puedo poner actividades dentro del proceso de rehabilitación encaminadas a que haga una actividad en conjunto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que haga la supinación, la pronación o la flexión o la extensión, o que haga una combinación de los movimientos en torno a una actividad. Esto también lo vuelve la rehabilitación un poquito más divertida. ¿Por qué? Porque el paciente no solamente está pensando en me faltan 20 grados de movimiento, sino más bien está pensando en que el día de hoy ya puedo tomar o cargar objetos más pesados, ya puedo utilizar mi teléfono de una mejor manera, ya puedo atarme las agujetas, etc. Es decir, siempre hay que encaminar la terapia a que el paciente pueda recuperar la funcionalidad de alguna parte del cuerpo o pueda recuperar una actividad en específico. Evaluación de FAM, básicamente igual que lo pasado, pero en este caso va a ser para los miembros inferiores, encaminado a que el paciente sea consciente de si puede o no caminar, si el paciente puede subir o no bajar escaleras, y en torno a esa valoración ya nosotros ya podemos poner o establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, el paciente no podía caminar ni 5 minutos, eventualmente con la fisioterapia podíamos llegar a lograr eso y un poco más, dependiendo de las características del paciente, pero siempre mediante valoraciones. Es decir, no decirle al paciente se ve que camina mejor, sino más bien decirle en base a esta valoración y en base a la valoración que hicimos al principio, ya está teniendo tales avances. Y el índice de Bartel, que también se los comentaba el licenciado Oscar, que viene siendo valorar la alimentación, el aseo personal, el baño, la deambulación, el uso del retrete, el vestido y los traslados. ¿Por qué son importantes? Porque en manera de que un paciente tenga una patología va a tener cierto grado de dependencia. Y esto aplica para las dos patologías que estamos viendo el día de hoy, tanto síndrome de Guillain-Barré como COVID. Si el paciente sufrió o está cursando o tiene secuelas por cualquiera de estas dos patologías, el trabajo de fisioterapia va a ser, en primera instancia, procurar la recuperación del movimiento en torno a estas actividades. Ya posteriormente podemos adecuar otro tipo de actividades acorde a las necesidades del paciente. Pero en primera instancia, si un paciente no se alimenta correctamente porque no puede hacerlo y eso puede llegar a generar otro tipo de patologías, es importante darle prioridad a la recuperación de estas actividades antes que a otras. Salvo que en este rango se pudiera llegar a meter alguna actividad que tenga un aspecto socioeconómico, el cual sí sería importante considerar al momento de tratar a un paciente. Muy bien, entonces, tratamiento para el síndrome de Guillain-Barré. El principal tratamiento que podríamos llegar a tener es la plasmaféresis.
y el tratamiento de farmacología para el tratamiento del sistema inmune. Y posteriormente, como vimos en la parte de la escala de la progresión del síndrome de Guillain-Barré, vamos a tener una escala muy importante y un trabajo bastante arduo respecto a fisioterapia. Desde casi la etapa inicial, donde el paciente se contagia de la enfermedad, más bien, empieza a presentar síntomas y sintomatología relacionada a la enfermedad, y posteriormente que ya estamos en el periodo de faceta, de meseta, ya a partir de ahí se podría decir que podemos empezar a dar un tratamiento de fisioterapia. Se puede dar antes, pero como el sistema inmune pudiera llegar a estar demasiado alterado, el tratamiento que tenemos que hacer es un poquito más preventivo que un tratamiento de fisioterapia enfocado a la recuperación de la movilidad. Esto va a depender 100% de las características clínicas del paciente. ¿Cómo vamos a saber cuándo actuar y cuándo no? Bueno, en base a las valoraciones que les comenté al principio. Si yo no valoro al paciente, pues no voy a saber cuándo puedo actuar y cuándo tengo que retirarme y dejar que el equipo multidisciplinario trabaje y ya posteriormente trabajar yo o trabajar en conjunto con el equipo multidisciplinario. Siempre hay que valorar al paciente para poder saber cuándo es cuando realmente puedo actuar y puedo beneficiar la vida del paciente. Ahora, el tratamiento médico en el síndrome de Guillain-Barré generalmente va a durar un par de semanas. Posteriormente, el tratamiento médico va a ser más para el manejo de otras cosas. Entonces, para evitar la progresión de la enfermedad es importante considerar que el tratamiento principal va a ser el de fisioterapia para poder lograr reducir las secuelas que pudiera llegar a tener el paciente. En este caso, como síndrome de Guillain-Barré, el tratamiento de fisioterapia sería un poquito arrogante decir que es el más importante, porque el más importante al principio es el tratamiento médico para evitar que la enfermedad progrese más de lo que debería, pero posteriormente de las primeras semanas, el tratamiento más importante va a ser el de fisioterapia. ¿Por qué? Porque es una patología que afecta a la movilidad y afecta a los trayectos nerviosos, ocasionando que el paciente tenga limitación en el movimiento. Entonces, si el paciente no tiene un movimiento correcto, esto va a ocasionar que lamentablemente su calidad de vida disminuya bastante y eventualmente el estar todo el tiempo en una posición por alteración del movimiento, pues puede ocasionar otras patologías como puede ser el síndrome de reposo prolongado. Entonces, conclusión. ¿Y a qué vamos con todo lo del tema? Bueno, en este caso, la relación directa con el síndrome de Guillain-Barré y con el COVID es que, como lo vieron al principio, es una patología que, aunque no hay muchos casos, lamentablemente se está relacionando con que una persona se contagió de COVID y posteriormente desarrolló síndrome de Guillain-Barré. Entonces, aunque son pocos casos los que hay al día de hoy, eso no significa que si yo me llego a contagiar de COVID, no pudiera llegar a desarrollar el síndrome. Al contrario, es una patología a la cual debemos de tenerle un diagnóstico rápido. ¿Por qué? Porque si no la diagnosticamos rápido o la confundimos o al momento de estar durante la anamnesis con el paciente no le damos las indicaciones adecuadas de qué es lo que tiene que hacer, pues el paciente puede venir a consulta por debilidad muscular. Le decimos, ¿sabe qué? Venga la siguiente semana. La siguiente semana el paciente viene con más debilidad muscular y ya dejamos un periodo de una semana mínimo como avance de que la enfermedad fue progresando, y esa semana donde el paciente no recibió el tratamiento adecuado para síndrome de Guillain-Barré, porque lamentablemente la persona que lo diagnosticó no lo diagnosticó correctamente, va a ocasionar que esa semana sea una semana más agravante para las posibles secuelas que pudiera llegar a tener el paciente. Entonces, tanto en el COVID como en el síndrome de Guillain-Barré, el diagnóstico temprano y oportuno es la clave para poder darle un tratamiento a ambas patologías. Entonces, como conclusión del tema, solo a través del correcto diagnóstico se pueden establecer objetivos terapéuticos reales, tanto a corto, mediano y largo plazo, que van a determinar la elección de las técnicas de fisioterapia y también técnicas médicas, técnicas de nutrición, técnicas de psicología más adecuadas para la resolución parcial o total de la disfunción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no diagnostico correctamente al paciente, el paciente puede tener otra patología completamente diferente y yo estoy dándole un tratamiento erróneo, lo que va a traer como consecuencia que el paciente no tenga una recuperación o que el paciente lamentablemente pueda quedar como en la escala de Hughes en un grado 7, terminando en muerte.
Muy bien. Referencias bibliográficas para que sepan de dónde saqué la información de lo del Guillain-Barré. Ahí las tienen en pantallas. Nuevamente, no hay muchos casos, afortunadamente, al día de hoy, pero eso no significa que cualquier persona que curse por COVID no pudiera llegar a tener síndrome de Guillain-Barré. Es una patología a la que hay que tener en cuenta porque tanto como el COVID como el síndrome de Guillain-Barré, si no son diagnosticados adecuadamente, pueden ocasionar la muerte de la persona. Como último, como se les mencionaba al principio, tenemos nuestro canal de YouTube donde nos enfocamos en promover las buenas praxis, se llama Connective Physio, por si gustan buscarlos, y tenemos el canal de PhysioCenter por si buscan, si les gustó la información. Todo el tiempo compartimos información basada en la ciencia y en el método científico para poder tratar patologías y tratamiento de fisioterapia. Les agradezco mucho su atención y fue un honor estar con ustedes. Muchas gracias, maestro Dan. Muy interesante conferencia, muy completa. Tenemos oportunidad nada más de contestar 2 preguntitas. Voy a invitar a la maestra Esther para que nos apoye. Sí, claro, adelante. Buenas tardes, maestro. Bueno, hicimos una selección porque hay muchísimas preguntas de los estudiantes que posteriormente se las compartiremos para que también usted le pueda dar respuesta o igual que lo sigan en sus redes que ya nos dejó. Pero bueno, la primera es que si el síndrome Guillain-Barré es genético. No, está asociado a patógenos, los que les mencioné al principio, como tal, a diferencia de otros síndromes, no, su adquisición o su manifestación va asociada a patógenos, tanto que afectan al sistema gastrointestinal como al sistema respiratorio y al sistema neurológico. Ok, muchas gracias. Y la siguiente es, ¿un paciente que ha tenido este síndrome se recupera por completo o le quedan secuelas? En la mayoría de los casos quedan secuelas, lamentablemente, pero ¿de qué va a depender que queden las secuelas? Del tratamiento de fisioterapia y el tratamiento médico. Tanto en pacientes con COVID como en pacientes con síndrome de Guillain-Barré, el diagnóstico oportuno es la clave para poder evitar las secuelas y que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias, maestro. Como le comentaba, pues se quedaron varias preguntas y se las haremos llegar y pues por nuestra parte es todo. Le agradecemos su participación y dejamos los micrófonos a la licenciada Andrea. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes, un placer.